Shalom, bendiciones para todos. En esta oportunidad tenemos una nueva parashá, una nueva porción de la Torá. Y en este caso, en Números o Bamidbar, desde el capítulo 30, verso 2 en adelante, porque vamos a estar terminando, en esta oportunidad vamos a estar terminando con este libro tan importante como todos los libros de la Torá y tantas cosas que aprendemos. Así que terminamos con esta porción que une a la porción o la parashá de Matot con la porción o la parashá Masei. Regularmente se leen juntas, pero hay momentos en los cuales se leen separados. Entonces, si el Eterno lo permite, ya la próxima semana, con el favor del Eterno, Bezrat Hashem, estaremos estudiando un nuevo Sefer, este libro de Devarim, y con ello terminamos el estudio de la Torá. La parashá Matot, que traduce como tribus, que comienza en números 32 hasta el 32-42. Y luego de allí, la última, que es Masei. Son las últimas secciones de la Torá y suelen leerse juntos. Esta porción de la Torá aborda temas que son profundos en cuanto al compromiso espiritual, a lo que representa la autoridad, la santidad, la palabra de la persona, las uniones, y sobre todo la forma como el Eterno imparte justicia, que es muy diferente a la manera como vemos nosotros en el mundo la venganza. Así que desde la perspectiva hebrea, esta sección es clave para entender la relación entre los individuos, pero también la relación con el Eterno. O incluso también nos ayuda un poco a seguir desarrollando esa relación con nosotros mismos. Así que hay varios conceptos que son claves en esta parashá Matot y que en otras oportunidades hemos estudiado. En su momento estudiamos todo lo relacionado a Neder y Shewa, hablando de los votos, hablando de los juramentos. Y la porción comienza con leyes detalladas sobre los votos, resaltando la santidad de la palabra y la obligación de cumplirla. Y todo esto que es bien interesante. También se habla de la autoridad del padre, la autoridad del esposo, porque se exploran las condiciones en las que el padre o el esposo puede anular votos hechos por mujeres que estén bajo su tutela. O sea, un padre puede anular un voto o algo en lo cual se haya comprometido su hija, así como también su esposo tiene la autoridad del cielo para anular cualquier compromiso que haya asumido su esposa. Vemos aquí la forma como el Eterno actúa contra Madián. Se describe la orden divina de Moshe de actuar contra los madianitas, culminando con una guerra donde nosotros vemos la evidencia de la justicia y el celo por la santidad de parte del Eterno en relación al campamento israelita. Vemos algo que también estudiamos en otras oportunidades, como la purificación de los objetos y todas las leyes de purificación, el botín de la guerra, la halajá en relación a todo esto. Y también en su momento estudiamos la petición de las tribus de Gad y de Rubén, que solicitan establecerse al este del Jordán, comprometiéndose a ayudar en la conquista de la tierra antes de asentarse. Así que esta porción tiene bastantes temas o puntos que se estudian, que son importantes, porque el papel de la autoridad espiritual y familiar dentro del hogar o dentro de la comunidad debe entenderse
No sea que de pronto por el desconocimiento sucedan ciertas cosas dentro de la comunidad o dentro del hogar, producto de que la autoridad o el líder ignora lo que representa su rol y la potestad o la autoridad que tiene dentro de la casa o dentro de la comunidad. Vemos también que el concepto de venganza es totalmente diferente al de justicia del Eterno, visto como una acción moral en defensa de la santidad. Otro elemento, y ese sí lo vamos a desarrollar, es la importancia de la palabra. Cuando nosotros nos comprometemos, cuando damos una palabra, dentro de la tradición hebrea lo que representa este principio de responsabilidad y compromiso que es necesario tener presente. Así que hay diferentes comentarios rabínicos y fuentes tradicionales que vamos a estar estudiando y leyendo en esta oportunidad y compartir, y esto nos va a seguir ayudando como siempre a enriquecer este proceso de formación y sobre todo de crecimiento personal. El objetivo del conocimiento es adquirir herramientas que nos permitan mejorar, que nos permitan cambiar, que nos permitan trabajar nuestro mundo interior. Así que a través de la parashá podemos adquirir todo esto. Cuando vemos esta porción, dice que Moshe habló con los líderes de las tribus de los hijos de Israel y les dijo: esto es lo que ha ordenado el Eterno. Dice, si un hombre formula una promesa al Eterno o se compromete con un juramento a abstenerse de alguna cosa, no profanará su palabra, obrará conforme a todo lo que haya salido de su boca. Entonces aquí comienza Rashi a explicar el hecho de no profanar la palabra. No hacer de la palabra algo profano. Y eso es bien interesante porque regularmente en las culturas occidentales muchas personas no tienen palabras. Anteriormente, en los tiempos de nuestros abuelos, la palabra era como un contrato firmado y sellado. Si una persona le decía yo voy a hacer esto o cuente con esto, no necesitaba un documento. La palabra tenía un peso tan profundo que aquel que la emitía se comprometía con ello hasta cumplirla. Entonces, la Torá nos enseña que como nosotros debemos actuar semejante al Eterno y reflejar su imagen, y el Eterno en su palabra siempre es fiel, nosotros también debemos actuar de la misma forma. Nosotros debemos actuar siendo diligentes en aquello en lo cual nos hemos comprometido, nos hemos responsabilizado al darle la palabra a alguien sobre algo. Es como si yo le dijera a una persona, bueno, mire, yo voy para tal parte y las personas se están preparando para atenderme o recibirme y resulta que después yo no voy. Y muy tranquilo, minutos antes, unas horas antes le digo, no puedo ir. Eso está muy mal. Eso no debe ser. Y vivimos en medio de culturas donde esa es la tendencia. Donde no importa si yo digo a las 3 y me parezco a las 6, o si yo digo el lunes y me aparezco el martes, o simplemente no me aparezco, o vamos a hacer esto y no lo hacemos. Porque la forma como estamos nosotros mostrando el Eterno no es la correcta, si decimos ser hijos del Eterno. Porque aunque estamos entendidos que el Eterno no establece una religión, ni somos religiosos, sí es claro que establece una relación y que debe ser restaurada. Y la forma de restaurar la relación es que nosotros caminemos con mayor conciencia, que caminemos con mayor compromiso,
O como dice el rabino Moshe Luzzatto, en ese primer nivel de ascenso espiritual como lo es la vigilancia. El ser vigilante nos ayuda a tener presente al Eterno en todo y actuar siempre comprometido con aquello donde hemos emitido una palabra. Por eso un padre no puede darle una palabra o comprometerse con su hijo a algo si no va a cumplir aquello con lo que se comprometió. Porque no solamente afecta lo que representa la palabra, porque ya el hijo va a empezar a dudar de su padre, sino que también la forma de percibir al Eterno como Padre también entraría en conflicto. Esto nos indica que nosotros somos los responsables de cómo nuestro hogar, las personas cercanas, puedan ver al Eterno a través de nosotros. Dice aquí que no profanarás su palabra, obrará conforme a todo lo que haya salido de su boca. Y Rashi dice que no profanar la palabra es no hacer de nuestra palabra algo vano, algo que no tiene valor, que no tiene peso, que no tiene ninguna relevancia. Y por eso la Parashá Matot comienza mencionando la prohibición de formular una promesa cuando no se tiene la seguridad y la plena confianza de cumplir con ella, a pesar de que tengamos una buena intención. Podemos tener una buena intención, pero si no estamos seguros, si no tenemos todos los elementos en nuestras manos, como para decirle a alguien, cuente con esto, o vamos a hacer esto, o nos vemos en tal parte, o vamos a hacer tal cosa, es mejor que no diga nada. La Torá también explica detalladamente, y eso lo hacemos en Yom Kippur, cuando hemos hecho juramento o voto al Eterno, la forma de poder anularlo, para que de esta manera no tengamos que vivir las consecuencias de la gravedad de profanar una promesa al Eterno y no anularla previamente. Porque profanar una promesa equivale a haber jurado en vano, y eso la Torá lo establece como pecado. De hecho, la Torá explica que el padre, y eso lo decía previamente, tiene la fuerza de anular cualquier promesa de su hija soltera que vive en su casa. O sea, una hija soltera promete algo y el padre puede anular esa promesa, y de eso podemos salvar o ayudar a que la hija no se vea envuelta en una situación producto de haber dado una palabra o haberse comprometido o haber prometido algo que no cumplió. Entonces el padre tiene la capacidad de anular esa promesa. Y en el caso de la mujer casada, el marido tiene la potestad para anular también sus promesas, porque así aparece en Números, en esta porción de la Torá. La mujer casada ya no está a cargo o bajo la responsabilidad de su padre, y en consecuencia éste ya no puede anular sus promesas. O sea, un padre no puede anular la promesa de una mujer casada, pero el esposo sí puede anular la promesa de la mujer casada. Dado que la Torá nos advierte la gravedad de profanar una promesa, no podemos tomar a la ligera las palabras que salen de nuestra boca, ni permitir que nuestras palabras se conviertan en algo profano o algo que no tenga importancia. Por lo tanto, enseñan los sabios, y de allí lo que dice el Ramash, dice que la boca cumple con dos funciones importantes. Uno, la alimentación, y dos, el habla. Debemos tener claro que estas dos funciones son esencialmente diferentes entre sí. La alimentación mantiene al cuerpo, mientras que la palabra, lo que decimos, puede elevar y santificar a la persona cuando ella profundiza en el estudio de la Torá y la pone en práctica. Pero así como puede elevar y santificar a la persona,
por las propias palabras la persona pudiera hundirse, retroceder o verse afectado en su vida por no cumplir con su palabra. Entonces, la Torá nos está enseñando que nosotros en la vida debemos ser responsables. Debemos ser gente comprometida, gente que evalúe muy bien lo que dice que va a hacer. Porque a veces tenemos las buenas intenciones y decimos, pero a la final no hacemos nada. Entonces todo eso nos va a afectar posteriormente. Entonces yo debo estar consciente y decir, antes de comprometerme o antes de decir esto o antes de prometer algo o decir esto, yo primero voy a tener todos los elementos en mis manos para después decir, bueno, vamos a hacer o vamos a decir, porque yo aquí tengo todo ya listo. Yo tengo todo listo. Y no a última hora, cuando faltan 5 minutos, entonces decir si se puede o no se puede, o si quedó bien o quedó mal. Por lo tanto, como dice el Ramash, entonces la boca cumple con estas dos funciones. El Gaón, el Rabí Haim Voloshin, pregunta qué diferencia a los estudiosos de la Torá de esta generación con los estudiosos de la Torá en generaciones previas. Este rabino, Haim Voloshin, es muy citado porque la forma de plantear las cosas es bien interesante. Él siempre evalúa como esa parte sociológica, el comportamiento, la conducta de la comunidad, del hogar, de una ciudad o un lugar o un sector y la manera como puede influir para bien o para mal y todo esto. Entonces, en esta parashá, Voloshin plantea esto. ¿Cuál es la diferencia entre las personas que están estudiando la Torá en este momento con las personas que estudiaban la Torá en generaciones previas? Entonces, este rabino dice que en las generaciones pasadas existieron personas que eran vistas como gigantes de la Torá. Personas que tenían un gran conocimiento, una gran sabiduría. Mientras que en esta generación son muy pocos aquellos que pueden conseguir elevarse y llegar a grandes niveles de santidad. O sea, anteriormente, los estudiosos de la Torá, las personas que se daban a la tarea de estudiar, llegaban a alcanzar una posición bien elevada en cuanto a lo espiritual o en cuanto a la relación con el Eterno, porque no era simplemente un estudio. O sea, ellos estaban entendiendo que si el estudio de la Torá es para tener una mejor relación con el Eterno, ellos estaban como fiscalizando, evaluando, inspeccionando qué tanto estaba mejorando su relación con el Eterno, y que esa relación también se veía de alguna forma manifestada en la relación que tenía con el prójimo. Era como la forma de poner en práctica la manera como se conducía la persona. Entonces dice que en esta generación son muy pocos los que consiguen elevarse porque solo están interesados en tener un conocimiento. E incluso él dice que hay personas que pueden aceptar lo que se está diciendo y decir, oye, sí, es verdad, hay que corregir y todo esto, pero al momento de accionar, no actúan. Ellos no rechazan el conocimiento. E incluso ellos aceptan lo que se está diciendo y reconocen que deben cambiar, que deben mejorar. El asunto es que no lo hacen. Entonces él dice que esa es la gran diferencia, que los estudiosos de la Torá de generaciones pasadas, dice, eran como una piedra, eran como un pilar, que una vez que se colocaba en un lugar, no se mueve de allí. Y eso es lo que él ve como impresionante de esa generación. Que las personas eran como pilares, como columnas, que no se movían, que eran personas de firmes convicciones,
Dice, los sabios de otras generaciones, cuando profundizaban en el estudio de la Torá, de las misbot, de la halajá, lograban que todo esto que estaban estudiando se asentara en su vida como una gran roca, como un gran pilar, para cumplir con ello todo lo que se establece en su vida. O sea, ellos dedicaban tiempo a estudiar para vivir lo que estudiaban. Quiere decir que si ellos llegaban a la conclusión de que tenían un problema en una de las cualidades, X cualidad, imaginemos que sea el enojo, hablando de una cualidad que si crece es negativa, o la humildad, que si crece es positiva. Entonces de pronto ven, oye, me falta humildad, y por otro lado veo que soy como que muy arrogante. Entonces ellos empezaban a estudiar en función, yo quiero trabajar esta área, yo quiero mejorar esta área y por lo tanto voy a estudiar sobre esta área. Pero si algo tenían presente es que por el hecho de estudiar y conocer el tema no significa que estuvieran viviendo o practicando el tema. Que eso es lo que pasa con esta generación. Esta generación piensa que porque estudió 10 libros o 4 bestsellers, lo que sea, sobre el respeto, piensa que son respetuosos. No, el hecho que tú estudies un tema no significa que en esa área que estudiaste ya tú seas mucho mejor o estás creciendo o logrando cambios. Porque no es así. Y ese es el error en la manera como se perciben en la actualidad. Pero en cambio, los estudiosos de la Torá de esta generación son tan diferentes a las anteriores porque esta generación es similar a una planta que se sacude de un lado a otro y se esparce hacia todos los lados porque le falta algo que la sostenga, le falta estabilidad. Y eso es lo que él está exponiendo y llama poderosamente la atención que él hable de que es una generación inestable. Inestable. Y eso lo vemos siempre. Personas que dicen, cuente conmigo y no cuentan. Mire, yo soy como su hijo, pero actúa como un huérfano. No, mire, hay que hacer tal cosa. Sí, con la boca hacen de todo, pero no terminan haciendo nada. Y hay personas que tienen buenas intenciones y con los labios expresan la buena intención. El problema es que quedan muy mal porque no cumplen aquello que dijeron. Y cuando empezamos a estudiar nos damos cuenta que si hay algo que la Torá llama mucho la atención, es que es una gran transgresión cuando nosotros le generamos a alguien ansiedad. Que alguien esté como en agonía o preocupado o algo por lo que nosotros le hemos prometido o le hemos dicho que vamos a hacer o resolver y que eso no se esté dando y la persona esté con ansiedad, con estrés, eso la Torá lo condena. Lo condena. La Torá dice, tú no puedes tener a una persona en esa situación. Tú no puedes provocar a alguien que le estés violentando su paz interior producto de que confía en una palabra, en algo que tú dijiste o algo que estableciste o lo que sea o le prometiste y que no se lo estás cumpliendo. Entonces eso lo va a desestabilizar y lo afecta emocionalmente. Entonces, ¿qué dicen los rabinos? En esa condición, ¿cómo una persona se conecta con el Eterno? Entonces tú afectas la relación de esa persona con el Eterno. Entonces tú te transformas en un obstáculo. Entonces a veces no se mide lo que se hace. O mejor dicho, no se mide lo que se dice. Porque la gente no hace. Se dice y se dice, pero no se hace nada. No, hay que hacer esto, vamos a hacer aquello, sí, lo otro, por aquí, por allá, tal, lo otro. Y después uno dice, bueno, ¿y qué pasó con todo lo que se iba a hacer? Y no se hizo nada. Entonces eso la Torá lo condena. Por eso es que dicen, primero se debe prestar mucha atención a lo que establece la Torá
para luego nosotros poder caminar de forma estable o con firmeza de convicciones para que de esta manera podamos actuar en favor de otro. Miren que hay personas, y cito aquí lo que dice el Midrash. Dice, primero prestan atención a un mandamiento y después de un tiempo dejan ese mandamiento para cumplir con otro diferente. Y finalmente no logran adquirir lo que viene como resultado de caminar conforme al primer mandamiento, porque lo abandonaron por el segundo, pero tampoco reciben lo del segundo porque también lo llegan a abandonar. A esto se refiere la Torá al decir, no profanará su palabra, obrará conforme a todo lo que haya sacado de su boca. Eso es lo que extraen los rabinos a través del Midrash. La Torá exhorta a la persona a cumplir con su palabra y con todas sus promesas, siendo firme en sus decisiones y a no cambiar cada día de opinión. Y eso sí es complicado. Porque cuando una persona es firme, es respetuosa, es comprometida, es responsable, y otra persona no es tan responsable, no es tan comprometida, no tiene ese nivel de conciencia, poder caminar juntos se hace muy, pero muy difícil. Porque una persona dice, bueno, es a las 8 que vamos a hacer tal cosa, te espero para que vayamos para tal parte, o vamos a hacer tal diligencia, o un trámite, lo que sea, y son las 8 y la persona no ha llegado. Y son las 9 y todavía no ha llegado. Entonces, esta persona tiene como esa angustia de qué es lo que está pasando. Y la otra persona puede estar tranquila. Y se aparece a la hora que sea como si nada. E incluso se tiene un nivel de conciencia tan bajo, que dentro de muchas culturas, ser impuntual o ser irresponsable en cuanto a los horarios y todo esto, es lo normal. O sea, es como si yo dijera, voy a hacer una actividad a las 4. Y las personas me dicen a mí, More, aquí van a llegar como a las 5, porque aquí la gente no es puntual, aquí la gente no es responsable, no llega a la hora. Entonces, si usted quiere empezar a las 4, diga que a las 3. Pero ¿por qué yo tengo que decir a las 3 si es a las 4? Entonces, eso está más bien remarcando el error. Cuando yo digo, si quiero empezar a las 4, voy a decir a las 3, yo lo que estoy es remarcando, fortaleciendo o reforzando el error de estas personas que son irresponsables. Entonces, la Torá nos exhorta a que nosotros debemos ser firmes. Y de allí no profanarás, obrarás conforme a todo lo que haya sacado de su boca. Es lo que dicen. A todo lo que haya sacado de su boca. Dice, si no cumple con su palabra, todo lo que sale de su boca es considerado como profano. Pero cuando la persona cumple con cada palabra que dice, se santifica y se eleva hasta llegar a los más elevados niveles espirituales, tal como los ángeles. Porque todas las palabras de los ángeles son sagradas. Entonces dicen, ¿por qué las palabras de los ángeles son sagradas? Porque dicen que su boca se mantiene santa. Pero la persona es una creación en la cual lo espiritual y lo material se encuentra entremezclado. Nosotros tenemos un Neshama, pero también tenemos un cuerpo, y un cuerpo que está en este mundo, y un alma que se ha desarrollado en este mundo, y por lo tanto, mientras que el Neshama trata de elevarnos, el alma con este cuerpo apegado a lo material trata más bien de hacernos descender o apegarnos más a lo material. Entonces está esa lucha entre quiero elevarme, pero termino conectado con esto, o tengo compromiso con esto, o tengo apegos con esto, o estoy unido con esto. Entonces como que no, lo que pasa es que son mis amigos, ¿cómo los dejo? No, lo que pasa es que esto es la reunión de no sé quién, ¿cómo no voy a ir? No, lo que pasa es que tengo que cumplir porque es fulano. Entonces nosotros
vamos fortaleciendo más esos apegos que no nos ayudan a que terminemos de despegar o de elevarnos como deberíamos. Y el Eterno nos está dando la oportunidad, pero tampoco es que va a esperar toda la vida para ver cuándo terminamos de despegar. El Eterno nos está colocando todos los días tareas y estamos saliendo mal en la tarea. Entonces, ellos enseñan que los ángeles lo que dicen o lo que hacen siempre firme, nunca cambia, porque ellos actúan conforme a la voluntad del Eterno. En cambio, el ser humano no. Dicen nuestros sabios que las conversaciones cotidianas de los talmidín o del Talmid Jajam, que es el estudiante sabio, el estudiante que crece, que busca, dice que las conversaciones cotidianas de estas personas siempre consisten en palabras de sabiduría, y así aparece registrado en Suká 21b. La razón de esto es que la boca de los justos, de los o de los sadiquín, se santifica con sus conversaciones a tal grado que incluso sus comentarios espontáneos y aparentemente insignificantes siempre son palabras de la Torá o palabras relacionadas con lo espiritual. Por eso nuestros sabios traen el ejemplo de una persona que entra a una perfumería en la cual el aire o el ambiente de la perfumería está impregnado de ese aroma agradable de los perfumes. Y aunque la persona no compre nada, ese aroma se pega a la persona y cuando sale de la perfumería lo acompaña. Dice, de la misma manera es la boca de un sádic que se ocupa del estudio de la Torá de día y de noche. Se apega a la santidad y por eso, aunque sus conversaciones triviales son vistas de esa forma, está tan impregnado del olor de la Torá que sus palabras siempre son puras y sagradas. La Torá destaca esta relación con el cumplimiento de las promesas, y esto nos enseña en primer lugar que un padre de familia, un líder, un jefe, alguien de autoridad tiene mucha más responsabilidad para cumplir sus promesas que el resto de la gente. Porque él como autoridad debería conocer cómo actúa Hashem siendo la máxima autoridad frente al pueblo. Por ejemplo, si un padre de familia no cumple sus promesas o sus palabras a sus hijos, en su casa van a tener una imagen equivocada del Eterno. Siendo el Eterno el que lo puso a él como autoridad, como su representante en esa casa. Entonces, ¿qué es lo que dicen ellos? Antes de comprometerte con tu hijo o con tu hija algo, por ejemplo, yo te voy a llevar para tal lugar, tú tienes que decirle, mira, el lunes a las 5 de la tarde yo te voy a llevar para tal lugar, siempre y cuando, entonces tú ibas a colocar las condiciones para poder llevar a esa persona el lunes a las 5 de la tarde. Tú no puedes decirle, yo te voy a llevar al lunes a las 5 de la tarde y punto. No, no deberías. Porque tú no sabes qué percance se puede presentar. Entonces tú piensa el lunes lo que regularmente tú tienes en mente o lo que se presenta o cuáles son las tareas, cuáles tareas te pudieran afectar o harían que tú no cumplieras, y eso tú tienes que plantearlo al momento de dar la palabra y decirle, yo te llevo el lunes a las 5 siempre y cuando no me llamen de tal parte o no se presente esto o no surja esto o esto lo tengo pendiente y si me llaman ese día no puedo. Entonces, si todas estas cosas no se dan, el lunes a las 5 yo te llevo. Porque si se llega a presentar una de estas y tú no llevas a tu hija a las 5 de la tarde el lunes, tú quedas mal y no va a entender
ese compromiso que hizo que quedaras mal con ella. Entonces tú tienes que siempre colocar eso allí. Siempre tienes que colocar esa puerta que te ayuda a salir de una situación donde tú te veas que tu palabra pierde validez. Porque tú no estás cumpliendo y eso está distorsionando la imagen que tiene de ti como padre, pero también del Eterno que te ha puesto a ti como representante de Él. Por eso una sociedad debe estar fundada sobre la firmeza en sus palabras y especialmente entre los líderes. No en vano cuando usted va a hablar con alguien y esas personas no cumplen, dice, está como los políticos. Los políticos ofreciendo y ofreciendo pero no cumplen. Imagínense la imagen que tienen de los políticos. Que puede haber alguien bueno, pero como todos han actuado de mala manera y de allí que han deformado todo lo que representa la política y su liderazgo, que trae como resultado que todos se han visto como unos mentirosos. Entonces dice, no, este es más político, hablando de que es hablador, de que promete y no cumple, de que siempre queda mal, que es irresponsable. Entonces la gente ya va creando como modelos o está estableciendo modelos en cuanto a ciertas personas por su conducta, por su comportamiento. Entonces dice, no, este se parece a esto, a un político, este se parece a tal cosa, este se parece a esto. Entonces la gente los va como que clasificando. Y este mismo principio también es válido para los padres de una familia. Como decía previamente, tú no puedes prometer a tu hijo algo si tú no estás plenamente seguro de que tú se lo vas a cumplir. Es muy importante cumplir para que los hijos conozcan la fidelidad del Eterno a través del ejemplo de sus padres. Y de igual forma son los líderes. Por eso uno siempre trata, siempre procura de quedar bien. Y a pesar de que se presenta un percance, oye, yo tengo que dar explicaciones y tengo que decir el por qué y si es de fuerza mayor, qué fue lo que se presentó. Porque hay momentos en que por más programado que tú tengas algo, se presenta cierta situación que se escapa de tus manos y que puede ser en verdad fuerte. No, mire, se presentó, se accidentó. Imagínate, tú no tenías en mente que el automóvil, el vehículo que tú tienes se fuera a accidentar. O que se presentara un problema muy grave en la empresa. O algo X que te hizo quedar mal. Eso tú no lo colocaste dentro de las probabilidades ni dentro de ese marco de condiciones que estableciste para poder cumplir o decirle a la persona, yo voy a ir el lunes a las 5 de la tarde. Entonces, la imagen que los padres proyectan sobre sus hijos es la misma imagen que los hijos van a aplicar sobre el Eterno. Quiere decir que nosotros pudiéramos ayudar a que nuestros hijos se acerquen al Eterno o se alejen del Eterno. Porque los hijos piensan que el Eterno es como sus padres. Y por esto es muy importante que los padres cumplan sus promesas y no cambien su palabra. De igual forma, un líder, alguien que está al frente de una comunidad, debe tener siempre presente esto. Si alguna vez es necesario cambiar la palabra dada, sea a los hijos, sea a la comunidad o algo, tiene que comenzar pidiéndole perdón. Pidiéndole perdón para que ellos entiendan que este comportamiento no es correcto. Para que ellos vean que lo que hiciste no está bien. Y así no van a pensar que el Eterno tampoco cumple con sus promesas. El rabino Meir Kalmus comenta el cuidado con las palabras que emitimos, ya que sin darnos cuenta, por la rapidez, porque estamos apurados, por tantas cosas, que empeñamos la palabra y lo que puede valer la palabra.
generando en alguien confianza o desconfianza si no se cumple con lo dicho. La sensación que podemos crear en otro porque tenía esperanza en nosotros por algo que ofrecimos y ahora lo que tiene es un gran vacío, eso genera mucho dolor y eso está prohibido en la Torá. Que tú le generes a alguien tristeza o dolor por la situación que está viviendo y que de alguna forma tú la propiciaste. Entonces, ¿para qué propiciaste algo si tú no podías cumplir o no podías atender o tú no podías estar pendiente? Lo mejor era no haberlo propiciado. Porque de esta manera crea duda en todo aquello que digamos posteriormente, porque de alguna forma estamos quebrando la confianza. Y nosotros podemos pasar días, meses, años construyendo la confianza y lamentablemente, porque así es el ser humano, en un momento se pierde. Por eso es que vemos nosotros en Proverbios 18, verso 20 en adelante, que dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Entonces aquí muestra la importancia que el Eterno le da a lo que sale de nuestra boca, exigiendo un estricto cumplimiento porque Él mismo lo va a demandar. O sea, no podemos olvidar que su incumplimiento es tomado como pecado. Entonces, a veces la gente tiene un concepto de pecado, de transgresión, de cosas que la religión ha mostrado como pecado, como transgresión, pero que dejó por fuera muchísimas que la Torá establece y que las personas violentan porque lo ignoran, porque nunca se les enseñó. Entonces la persona piensa que por quedar mal o dar la palabra y no cumplir y cosas como esta, bueno, no pasa nada. No, sí pasa. Sí pasa. Usted está violentando a la Torá. El énfasis de este mandamiento está en la importancia de mantener la palabra. La expresión lo yagel de varó, no quebrantará su palabra, quiere decir no violar su palabra o no profanar su palabra. O sea, los sabios dicen es no poner seriedad a las palabras. Y esto es violar la dignidad humana. Y eso es una transgresión. Porque estarías violentando los mishpatim, que son los mandamientos que se encargan de regularizar las relaciones entre las personas. Porque lo que se dice y no se cumple, mañana se convierte en una necedad. Y dice el sabio que las sandeces es para los necios. Así lo dice el proverbio. Por eso, cuando nosotros vamos a hacer algo, a planificar algo, organizar algo que involucre a otras personas, tenemos que evaluar muy bien lo que estamos haciendo. Tenemos que meditar muy bien. Porque el proverbio en el capítulo 6 dice: te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Y por eso es que dice el refrán que uno es dueño de lo que calla, pero esclavo de lo que dice. Porque nosotros quedamos enlazados, nosotros quedamos presos con las palabras que decimos. Y a veces no estamos midiendo el daño que le causamos a otro. No tomamos en cuenta cuánto podemos afectar la vida de otra persona porque le dijimos cuente conmigo para esto, o no, vamos a hacer esto, no se preocupe por esto, y resulta que usted no aparece. Y la otra persona estaba confiando en eso. Es como si alguien dijera, bueno, yo tengo que pagar tal cosa, y usted le diga, no se preocupe, yo me encargo de eso. La persona simplemente dice, bueno, gracias al Eterno, estoy confiando en su palabra, y empiezo a enfocarme en otras cosas, y de alguna manera eso
ya no me preocupa, porque alguien me dio su palabra, yo me encargo de eso. Pero resulta que el día que se va a pagar, la persona dice después, no, mire, lo siento mucho, no puedo. O sea, después que yo dejé de buscar respuestas, soluciones o ver cómo solventar esa situación, porque confié en la palabra de esa persona, después me diga, no, disculpe, no puedo. O sea, ¿qué tiene en la mente esa persona? ¿Cuál es el concepto de responsabilidad? Ya no puede ser así. ¿Cómo se puede entonces caminar revelando la imagen del Eterno si estamos lejos de actuar semejante a Él? ¿Cómo se compara confiar en el que no tiene firmeza en lo que dice? ¿Cómo se puede comparar la confianza en una persona que no tiene firmeza en su palabra? Entonces se dice que es como diente roto y pies descoyuntado, porque morder con un diente roto sin saberlo nos estremece desde la cabeza hasta los pies. Y si tenemos un pie estropeado y nos afincamos en él para reponernos del dolor, nos caeríamos. Esa es la forma como lo muestran los sabios. La licencia del habla es como la licencia de conducir. No es un derecho, es un compromiso. Un compromiso donde su mal uso va a traer graves consecuencias. Entonces no es que, ay, qué bueno, yo tengo una licencia a conducir. No, momento. Cuando tú te montes en ese vehículo y estés frente al volante, tú estás adquiriendo un compromiso, porque en la calle hay personas y otros vehículos. Y de pronto tu falta de conciencia y tu responsabilidad pudiera generar un accidente que dañes la vida de otro conductor o afectes la familia que va en ese vehículo, simplemente porque tú no tomas la vida de forma responsable. Por eso es que el proverbio en el capítulo 25 dice, como diente roto y pies descoyuntado es la confianza en el prevaricador a tiempo de angustia. Esta palabra prevaricador me llamó la atención y yo la busqué, y en la Real Academia Española lo define como faltar voluntariamente a la obligación de la autoridad o cargo que desempeña. Prevaricar es quebrantar la fe o la palabra. En algunas versiones de las Escrituras, también busqué en otras Biblias a ver qué colocaban en esta expresión de Proverbios 25 como prevaricador. Y unos colocaron, se traduce como un hombre sin palabras. Se traduce como alguien que promete que no cumple. Como alguien que sus palabras son huecas, son vacías. Otras versiones lo traducen como pérfido. Así que esto es lo que nos enseña en cuanto al hecho de tener palabra. ¿Cómo yo puedo decir que soy un hijo del Eterno cuando yo no tengo palabra, mientras que en Él el sí es sí y el no es no? Porque no hay necesidad ni siquiera estar jurando. Cuando una persona tiene palabra, confían en la palabra de esa persona. El Salmo 119 nos da una idea del origen de la conducta del prevaricador. El salmista dice que se disgustaba cuando veía a los prevaricadores porque no cumplían con su palabra, con aquello que el Eterno había establecido. Entonces la idea que está detrás de esta expresión prevaricador es que es una persona que es muy liviano, que es muy ligero para hablar. Como los políticos en las campañas. Y yo prometo, sí, vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello y vamos a arreglar y vamos a traer y vamos a hacer aquí, vamos a hacer allá, y a la final no hacen nada. Y se quedan como que muy tranquilos, como pareciera que no tuvieran memoria de lo que dicen. Entonces la idea que está detrás de un prevaricador es una persona que es liviana al hablar, que al decir algo con una buena intención, pero que no está plenamente seguro y convencido que lo va a hacer,
o que realmente tiene la capacidad para hacerlo. Por eso en Devarim o Deuteronomio 30, dice, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Entonces uno tiene que ser alguien que cumpla con su palabra. Y eso nos va a ayudar muchísimo a que la gente tenga un concepto de nosotros mucho mejor y que de alguna forma la gente pueda decir, oye, yo creo en lo que dice esa persona cuando habla del Eterno, porque siempre he visto que es alguien responsable, que cumple, que tiene palabra. Eso habla muy bien de uno. Por eso, miren cómo enseñó en su momento Yehoshua, y aparece reflejado en Mateo capítulo 5, donde dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás al Eterno tu juramento. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo porque es el trono de Elohim, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero dice al final, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. O sea, cuando alguien apela a decir yo te juro, yo te prometo, es porque su sí y su no no tienen peso, no tienen valor. Entonces, para que la otra persona más o menos tenga un poquito de confianza, le dice, bueno, yo te lo juro, yo te lo prometo. Y resulta que la persona tampoco cumple. Entonces, ¿dónde queda el juramento? ¿Dónde queda la promesa? Por eso, como enseñan los sabios dicen, abre tu boca y que tus palabras iluminen. Que tus palabras iluminen. Entonces, lo importante y relevante de las palabras es de dónde salen. Es quién las emite. Esto es lo que va a marcar la diferencia. Porque la persona dice, no, si lo dijo fulano yo lo creo, porque es cumplido, es responsable. Pero de pronto, no, que fulano dijo, no, si te lo dijo fulano, no, ni crea. Mire, ese más irresponsable. ¿Qué te dijo? Que a las 9, bueno, espéralo en la tarde, porque a las 9 de la mañana no voy a llegar nunca. Ya vas a ver, te vas a acordar de mí. Y eso sí es feo, sí es triste que las personas tengan un concepto así de nosotros, de irresponsables, de impuntuales. No debe ser. Lo importante, lo relevante de las palabras, como dije previamente, es de dónde salen. ¿Quién es el que la emite? Porque eso marca la diferencia. Solo alguien que es un hijo del Eterno tiene capacidad de generar algo con sus palabras y mucho más si está en posición de autoridad, y por eso debe tener cuidado con lo que dice. Esta expresión davar, y de allí como traduce que es palabra, en la perspectiva hebrea la davar o la palabra es algo que no se puede obviar. O sea, lo que se expresa tiene una fuerza no visible, pero es una fuerza que existe. Y es una fuerza, digamos, que espiritual, que puede construir o destruir con ella. O sea, no es simplemente para comunicarnos o expresarnos. Si deseamos cambios en la vida, debemos cambiar las palabras que emitimos o cuidar muy bien antes de decir algo. Porque los resultados los vamos a ver. No en vano, Yehoshua, y así aparece reflejado en Mateo capítulo 12, dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Así que esto lo aprendemos en esta parashá. La importancia
de la palabra, de lo que nosotros decimos, de lo que nosotros expresamos muchas veces con ligereza, sin pensar en cómo afecta para bien o para mal la persona que está recibiendo lo que nosotros decimos. Es como si yo le dijera a alguien, no te preocupes, que yo a las 7 de la tarde estoy por allá y te voy a llevar esto para que comas y te voy a llevar esto para que tomes y tranquilo, no te preocupes. O sea, la persona está esperando esa comida, está esperando lo que le van a traer para poder cenar, para dormir bien, lo que sea. Y resulta que la persona no se aparece. Y al otro día, al mediodía, saluda. ¿Qué más? ¿Cómo está todo? Mira que ayer no pude ir. Eso es obvio, ya nos dimos cuenta. No pude ir y bueno, discúlpame, es que se me presentó un inconveniente. Y ese inconveniente está más fundamentado en el hecho de que la persona es irresponsable. Porque si se presentó un inconveniente, llame a la persona y dígale, mira, estoy en esto, pero yo te dije que voy cuando yo me desocupe. Y mira, vamos a estar pendientes, te voy a estar llamando, estoy llegando aquí, estoy resolviendo allá, pero yo voy para allá, cuenta con eso. Y de esa manera mantener la palabra. Y así enseñar en el hogar. Porque eso le va a dar confianza a sus hijos. Cuando esa persona llegue y le pregunten, oye, pero ¿por qué llegaste tan tarde? Porque yo le di mi palabra a una persona, pero se me presentó un inconveniente y tuve que ir tarde para quedar bien con esa persona. Y por lo tanto yo le dije a una hora, lamentablemente no pude, pero fui, quedé bien porque le di mi palabra. Entonces los hijos que están oyendo a ese padre, ¿qué es lo que están pensando? Si mi papá dio esa palabra a esa persona, que puede ser un amigo, un compañero de trabajo, X o Y, y cumplió, ¿cuánto más va a cumplir conmigo que soy su hijo o soy su hija? Tú le estás creando un ambiente de confianza muy, pero muy grande, que lo va a beneficiar muchísimo. Porque al momento que tú le hables del Eterno, de su palabra, va a confiar, porque tú le vas a decir, mira, la Torah nos enseña a tener una relación con el Eterno, así como tú y yo tenemos una relación de padre e hija. Tú vas a tener una relación con tu Padre celestial. Y que es mucho mejor. Mucho mejor. Entonces la hija, ¿qué va a pensar? Oye, si mi padre es tan cumplido, responsable, cuando da su palabra, mira, hace como sea, pero cumple. Oye, ¿qué puedo esperar yo del Padre Celestial? Si que es terrenal, hace todas estas cosas que me asombran y lo admiro por eso, cuánto más el Padre Celestial. Esa persona se acerca con los ojos cerrados y con plena confianza a desarrollar una relación con el Eterno. Pero es que tienen una relación con su Padre terrenal en su casa de gran confianza, porque ese hijo, esa hija se siente seguro. Usted le está brindando seguridad. O le está brindando unas condiciones que ese hijo, esa hija, sabe que puede contar con su padre y que al momento que su padre diga algo, va a cumplir. Y eso es lo que hace que un hijo admire a su padre por esa cualidad, porque está actuando semejante al Eterno, pero también lo está ayudando a que su hijo pueda honrar al Eterno, porque por admirarlo, por ser responsable, por ser cumplido, a usted lo va a honrar. Entonces usted le está haciendo el camino mucho mejor para que su hijo camine conforme a la Torá. ¿Cómo no voy a honrar a este hombre que yo admiro? Pero muchas veces los hijos no admiran a sus padres, los irrespetan, los tratan como un igual. ¿Por qué? Porque hay cosas en las que han fallado. Porque no han establecido
lo que representa la autoridad, lo que es el respeto, pero es también por muchas cosas que se han hecho, que han generado que la relación de padre e hijo se vea malograda. Son cosas que debemos tener presente, porque de alguna forma nos va a ayudar muchísimo. Aparte de este tema, que pudiéramos ampliarlo muchísimo más y tratar tantas cosas, quisiera también abordar lo que dice aquí en Números, cuando el Eterno habló a Moshe para decir: cobra venganza por los hijos de Israel de los Madianín, después serás reunido con tu pueblo. O sea, el Eterno le ordena a Moshe salir a luchar contra los Madianitas, porque su honor se había visto desestimado como consecuencia del pecado con las mujeres madianitas, y de allí, chao. O sea, de allí te despides porque se le va a quitar el aliento de vida a Moisés. Imagínense, ¿con qué gana puede salir a luchar contra los madianitas si lo que le espera al final de la lucha es que le quitan el aliento de vida? Pero miren lo que es la integridad de un hombre. Pues él lo hizo todo lo contrario. Salió rápido a cumplir con aquello que el Eterno le estaba demandando. Pero fue el resultado del pecado con las mujeres madianitas. O sea, dentro de este verso, vemos que la muerte de Moshe dependía de la guerra contra los madianitas, porque después de pelear contra ellos, ya no iba a estar. Y Moshe hubiera podido demorar o tardarse en salir a la guerra, sabiendo que de esa manera estaba como que prolongando un poquito más su vida. Y en verdad cualquier ser humano lo podía hacer de esa forma. Pero es que siempre el Eterno espera de nosotros que demos más de lo normal. O sea, nosotros debemos desarrollar una perspectiva altruista para poder dar más pasos, como Yehoshua lo dijo, como Yehoshua lo enseñó. Oye, te piden que vaya 2 millas, va 3. Si te golpean uno, que te golpeen las 2. Si vas a hacer esto, haz aquello. Siempre es dando un poco más. Entonces, el mandato del Eterno, este mandato hacia Moshe respecto a salir a la guerra, es un mandato particular. No es una orden general para todo el pueblo. Es algo específico. Por lo tanto, si Moisés hubiera demorado esa lucha o el salir a batallar contra los madianitas, no habría existido ninguna acusación en su contra. Nada. Entonces, ¿por qué el Eterno hizo depender la muerte de Moisés con la guerra contra Madián? ¿Qué relación existe entre estos dos eventos de la muerte por un lado de Moisés y por otro lado de la guerra contra los madianitas? Que estas dos cosas hayan sido yuxtapuestas viene a enseñarnos algo. Porque a pesar de que se trata de una instrucción personal a Moisés y que él hubiera podido, como dije previamente, tardarse en cumplir con la voluntad del cielo y así alargar un poco su vida, sin embargo Moisés no actuó de esa forma. Dice que se apresuró para cumplir con la orden del Eterno. En la manera de actuar de Moisés se encuentran fundamentos, o por lo menos 2, que pueden enseñarlo cuál es la manera de vida, cuál es la forma de vida o la forma apropiada, la forma correcta de comportarnos. Lo primero que llevó a Moisés a salir de inmediato a la guerra fue la profunda conciencia que tenía respecto a que no se debe demorar aquellas cosas que podemos hacer en este mismo momento. O sea, como dice el refrán, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Porque es posible que más tarde se nos impida cumplir con esa misión de manera perfecta como se podría haberlo hecho en un primer momento. Y aquí sí tenemos que nosotros ser precavidos.
Porque en la vida la gente está acostumbrada es atacar o atender las consecuencias. No tienen una visión preventiva de la vida. O sea, la gente no dice, bueno, yo voy a salir un poquito antes por si acaso esto o aquello se me presenta. No, la gente siempre está como que en el tiempo justo. Y no debería ser. Y así para cada cosa en la vida. Y esto es lo que dijeron nuestros sabios. Y preste mucha atención a esto. Nuestros sabios dijeron, no digas que estudiarás cuando tengas tiempo o cuando te desocupes. Porque no te vas a desocupar o jamás tendrás tiempo. Así que eso no debes decirlo. Y hay muchas personas que piensan así. No, más adelante voy a estudiar más. Cuando termine esto tendré más tiempo para estudiar. Piense por un momento, ¿quién le garantiza a usted? ¿Quién le garantiza a usted que usted mañana va a seguir teniendo el aliento de vida? Como para decir, dentro de 10 años, dentro de 15, voy a estudiar más que lo que estoy estudiando ahora. No, usted tiene que estudiar ahora, porque hoy es cuando usted tiene aliento de vida. Mañana no sabemos. Es posible que en un momento la persona tenga la posibilidad de dedicar tiempo a estudiar la Torá. Pero mañana a lo mejor no, mañana va a tener muchas tareas, más ocupaciones. Entonces, cada vez que podemos, debemos hacerlo. Pero debemos hacerlo siendo conscientes para qué estoy estudiando. Si usted está estudiando para simplemente satisfacer su alma, tener un conocimiento, separar la verdad de la mentira, puede ser importante, pero no es lo más relevante. Pero si usted está estudiando con el objetivo de acercarse y ser uno con el Eterno, y la única forma de lograrlo es mejorando usted su mundo interior y trabajando profundamente en su vida, entonces ese estudio debe producir resultados. El gran problema es que nosotros tenemos algo que se llama Yetzer Hara, la inclinación al mal. Ese Yetzer Hara, esa inclinación al mal, muchas veces tiene esa vocecita que dice, pero es que tú estás ocupado. Después lo haces mejor y estudias con calma y te concentras. Oye, es que trabajaste mucho, estás cansado. Mejor mañana ya fresquecito, descansaste, te vas a poner a estudiar. Y así convence a la persona y le presentas cosas que justifica el hecho de no estudiar en el momento y estudiar después. Pero cuando llega la hora en la cual la persona se había propuesto estudiar, de repente surgen preocupaciones, tareas, cosas imprevistas, y de esta forma finalmente no estudia nada durante todo el día, porque siempre se presenta algo. Por eso Moshe quiso enseñar estas lecciones a las futuras generaciones. Y a pesar de tener la posibilidad de demorar su fin, sin salir de inmediato a luchar contra los madianitas y así mantenerse un poquito más de tiempo con vida, de todas maneras se apresuró para cumplir con la voluntad del Eterno, temiendo no poder llegar a hacerlo más tarde. O sea, Él les está enseñando a aquellos que le demande el Eterno, háganlo rápido, háganlo de una vez, no pierdan tiempo. Por eso en Mejiltá 21:9 dice, cuando se presente a tus manos cumplir con un mandamiento, no dejes que se pierda. Siempre el Eterno desea que la persona dé el primer paso y después Él hace todo lo necesario, tal como lo expresaron nuestros sabios al decir, abran una abertura del tamaño del ojo de una aguja y yo les abriré portones como lo de las entradas a un palacio. Así aparece en Shir Hashirin Rabá 5.3. Dentro del pueblo de Israel, cada individuo es responsable por su bienestar, pero también por su compañero, de motivarlo, de animarlo a estudiar. Así aparece en Shevuot 39a. Por eso, cuando una persona está en problema o está sufriendo,
también nosotros tenemos parte en esas dificultades, tenemos la obligación y el compromiso de participar en su dolor y ayudarlo. Cuando una persona hace su parte para ayudar al prójimo, es como si el Eterno estuviera interviniendo a través de usted. Imagínense que usted es en ese momento el representante del Eterno. El Eterno está contemplando su trabajo, como dijeron nuestros sabios. No eres tú quien debe terminar el trabajo. Así aparece en Abot 2. Pero también dijeron, pero no puedes liberarte de tu obligación. O sea, si tú ves que esa persona que tú respetas, que tú honras, que tú amas, que tú aprecias, está en un problema y tú no lo ayudas en su problema, es como si tú le hubieras causado el problema, dice el rabino Nachman. Nuestro deber es ayudar. Oye, está en un problema, yo tengo que ayudarlo y ver cómo sale de ese problema. Está escrito, cuando salgas a la guerra contra tu enemigo y el Eterno tu Elohim lo entregue en tus manos y tomes de su pueblo cautivo, entonces aquí empieza a explicar muchas cosas que son interesantes de estas dos parashá o de estas dos parashot que se unen, que se leen juntos, como son la de Matot Masei. Se explican, y de allí los comentaristas, que cuando la Torah dice, cuando salgas a la guerra contra tu enemigo, y mire, preste atención a esto, preste mucha atención, cuando salgas a la guerra contra tu enemigo, los rabinos, los grandes comentaristas dicen que se refiere al gran enemigo de la persona, el Yetzer Hara, la inclinación al mal. Aquí el Eterno también le ordena a la persona salir por sí misma a la guerra contra el Yetzer Hara y le asegura que si reúne todas sus fuerzas para la batalla y sale a la guerra, cuenta con la promesa del cielo de que el Eterno le entregará la inclinación al mal en sus manos y también logrará tomar cautivos. O sea, nosotros todos los días tenemos que salir a enfrentar al Yetzer Hara, que se presenta de miles de formas y unas que, dependiendo del nivel espiritual, para personas que están en un nivel más bajo, jamás verían que es el Yetzer Hara actuando. Pero cada quien va a ser influenciado o no por el Yetzer Hara dependiendo de su nivel. No todos tenemos el mismo nivel en cuanto al Yetzer Hara. Hay algo aquí que también nos enseña la parashá, porque vemos el caso de las hijas de Moab, que se acercaron a los israelitas supuestamente para venderles prendas de lino, pero en verdad de esa forma lograron provocarlos y atraerlos para que pecaran con ellas. De todas maneras, si los israelitas hubieran estado apegados a la Torah, su estudio habría tenido la fuerza necesaria para protegerlos y salvarlos del pecado. Pero dado que se habían debilitado y descuidado en el estudio, llegaron a pecar con las mujeres moabitas y en consecuencia comenzó una terrible epidemia que provocó 24,000 víctimas. Esto es trágico. Mire, cuando una persona piensa y cree, yo no pecaría en esto, o yo no cometería este pecado, o yo nunca cometería tal cosa, de eso es que tiene que cuidarse más. Porque en eso se siente confiado. Y cuando una persona tiene exceso de confianza, esa visión triunfalista hace que la persona se descuide. Y allí es cuando falla. Entonces empieza la culpa. ¿Cómo es posible que a mí me sucediera esto? Bueno, te sucedió porque te confiaste. Porque no estableciste los límites. Porque no estuviste atento. Porque no estudiaste lo necesario en esa área para fortalecerte y a través del comportamiento expresar que lo que estabas estudiando lo estabas colocando en acciones concretas. Pero el pueblo de Israel muchas veces se ha confiado de que tiene la Torah, de que tiene el Eterno, y piensa que eso es suficiente, y resulta que no es así. El Eterno espera de nosotros mucho más.
Porque nosotros podemos confiar en el Eterno, pero ¿qué tanto puede confiar el Eterno en nosotros? Dice el Ben Ish Hai que cuando un hombre se acuesta con una mujer que no es de la Torá, dice, lo espiritual se apega a él como un perro callejero se apega a alguien. Y dice el Ben Ish Hai que el alma judía es la única que es propiedad privada, porque fue extraída de debajo del trono celestial. Y debido a que las almas proceden de una fuente, pero se ven afectadas y malogradas por este sistema, un alma puede unirse al Eterno como un alma puede alejarse del Eterno. Y por eso es que el mismo Eterno prohíbe las relaciones íntimas con personas que espiritualmente se alimentan de fuentes diferentes. Mientras que uno se está alimentando de la fuente de la Torá, el otro se está alimentando de este mundo, de este sistema. Y cuando esas personas se unen, entonces algo en lo espiritual está sucediendo. Dicen los sabios que hasta los días de Adán Harishon, dice, cuando Adán Harishon pecó, no había esa inclinación al mal. O sea, no estaba como ahora influenciando al hombre en su interior. Solo cuando Adán comió del fruto, se impurificó y descendió al mundo de la inclinación al mal. O sea, a ese nivel espiritual. Especialmente en lo que respecta a las relaciones íntimas. Todos los pecados que las personas cometieron y cometen en el mundo a lo largo de todas las generaciones tienen su raíz en el pecado de Adán. Porque allí bajó al mundo a un nivel donde la inclinación al mal tiene acceso a la persona y puede atacar o puede influenciar, puede generar cualquier cosa. De allí que sean conocidas las palabras de la Guemará en Yoma 23 que afirman que los pensamientos indebidos son más graves que la transgresión misma, porque todas las transgresiones comienzan con un pensamiento indebido, y de allí que debemos cuidar muy bien lo que pensamos. De hecho, Yehoshua enseñó mucho en relación a esto. Bueno, usted va a asesinar, pero es que aquel que piensa o pensó en asesinar es igual que aquel que cometió el acto. ¿Por qué? Porque en un descuido la persona termina siendo aquello que piensa, porque hay pensamientos que la persona va remarcando. Y es porque el Yetzer Hará está influenciando en ello hasta que la persona incurra en esa acción. Por eso es cuando alguien tiene un sueño, una meta, siempre está pensando en eso hasta que se cumple. Hasta que logra obtener aquello que siempre estaba pensando, que le quitaba el sueño, que se imaginaba mil formas de eso. Y es allí como también para lo malo el Yetzer Hará influye, y más porque el Yetzer Hará utiliza algo que nosotros tenemos en nuestro interior, que es el dimión, la imaginación, y eso lo utiliza en nuestra contra. Mientras que después de cometer la transgresión se despierta en la persona pensamientos de arrepentimiento y el deseo de apegarse al Eterno, en cambio cuando la persona tiene malos pensamientos pero no los concreta, no se siente tan culpable y le cuesta más arrepentirse por haber tenido esos malos pensamientos. Y eso sucede. Como lo que tengo es un pensamiento, no me siento tan mal, a diferencia si cometo el acto. Pero estos malos pensamientos por los cuales la persona no se arrepiente quedan allí, dando vueltas allí. Y estos pueden provocar otros pensamientos que son peores o que son más difíciles de superar. Y como dicen, ¿quién sabe si entonces podrá superar la prueba y alejarse del pecado? Por esto es que Moshe reprocha a los oficiales del pueblo de Israel por haber tomado prisionera a las mujeres de Madián, porque el solo hecho de traerlas con ello provoca malos pensamientos dentro del pueblo de Israel. A pesar de que el Eterno los salvó de llegar a pecar de toda forma, Moshe consideró que no actuaron de manera correcta, porque
La gente, la relación íntima, solamente lo ve como un asunto de deseo, de satisfacción, de que yo lo disfruto, yo gozo, es placentero, me gusta, la unión de los cuerpos. La gente lo ve de esa forma nada más. Y lo más importante, que es lo que está dentro de esa relación a nivel espiritual y lo que representa, es lo que la gente no ve, porque muchas veces la gente no concibe cómo algo que pudiera ser visto de forma terrenal o carnal o placentero pueda tener una conexión espiritual. Y resulta que sí, y muy profunda. El problema es que el Yetzer Hará siempre actúa en contra y lo que hace es mostrarnos algo que sea totalmente diferente para que no detectemos la magnitud de lo que espiritualmente representa una relación íntima entre un hombre y una mujer, que son las aceptadas. Imagínense la unión de dos personas del mismo sexo, lo trágico que puede ser a nivel espiritual, las consecuencias que puede traer, porque eso afecta por completo al ser humano. De allí que cuando nosotros estudiamos esto nos damos cuenta lo que representa en el ámbito espiritual todo esto y el cuidado que debemos tener. Por eso vemos como dos personas que caminan conforme a la Torá y que tienen al Eterno presente, más bien cuando se unen en ese acto íntimo, es como si se complementaran y lo que uno posee es como si se lo transfiriera al otro y de alguna manera lo estuviera elevando o llevando a un nivel espiritual mayor. Y lo lamentable es que dentro de los temas de pareja, el acto íntimo no se trata a nivel espiritual y lo que representa para efectos de la persona, tanto en lo positivo como en lo negativo. Y eso genera que existan grandes vacíos y esos vacíos son los que traen problemas posteriores, producto del desconocimiento que hay. Vemos en esta parashá, a través del Midrash Rabbah y el Midrash Tanhuma, que la guerra contra Madián no es simplemente un asunto militar, sino que es espiritual. Porque está hablando de la corrupción, de la forma de malograr, de degradar, de afectar la moral que Madián introduce en Israel. Y de allí todo lo que representa esto. Incluso en la Mishnah, en Nedarim, establece las categorías cuando estudiamos la palabra o el voto o estas condiciones para poder anular, sea un esposo o un padre, lo que la pareja o su hija haya dicho. Y eso lo refuerza la Gemara en Nedarim 77a cuando habla de la anulación de todo esto. En la Gemara, en Sota 43a, nos hablan y se discute mucho sobre esta guerra contra Madián como una acción espiritual. Miren, una acción espiritual. O sea, nosotros vamos a la guerra para tratar un tema espiritual. Y el tema espiritual es el problema que trajo que hombres de Israel tuvieran relaciones íntimas con mujeres. Miren cómo lo están viendo ellos. Como una guerra para tratar algo que es espiritual. Cuando empezamos a estudiarlo, incluso Rashi interpreta que el motivo de la guerra contra Madián fue por haber inducido a Israel al pecado con Baal-peor. Explica que Moshe no retrasa la guerra a pesar de saber que su muerte vendría después, lo cual muestra su compromiso, su entrega al Eterno. También Nachmanides nos habla del reconocimiento a ese compromiso de Moshe y la forma como actúa en favor del pueblo, pero sobre todo la obediencia al Eterno. ¿Cuán importante es todo esto? Dentro del Zohar,
la guerra contra Madián representa la lucha contra las Kelipot, esas cáscaras espirituales, y de allí todo lo que genera en lo que es la inmoralidad. Así que son muchas cosas que se nos enseñan y que vamos aprendiendo, porque la Torá es un manantial de donde podemos tomar y ser saciados en esa sed que el profeta dice que en los últimos tiempos habrá, pero de la Torá. Y cada vez que estudiamos la Torá podemos saborearla, podemos saciar la sed, pero como siempre la sed vuelve y hay que seguir estudiando, hay que seguir poniendo en práctica, hay que seguir trabajando con todo esto. Así que esta parashá de Matot Masei es una enseñanza profunda en cuanto a la santidad de la palabra, el compromiso y la responsabilidad por lo que decimos cuando nos comprometemos con alguien, el cuidado con las autoridades, el cuidado en el hogar, la disciplina espiritual, esa lucha a diario contra toda fuerza que corrompe el alma. Y dentro de esta paracha se combinan muchas leyes con valores éticos, con prácticas, con acciones que muestran el nivel espiritual en que la persona puede estar. Así que desde la Torá siempre nos están mostrando grandes cosas que a veces se pasan por alto cuando se lee, pero no se estudia buscando una verdad para vivir conforme a ella. Y en tiempos de gran crisis espiritual es mucho más importante estudiarlo para generar un compromiso mayor y que esa lucha interna contra el mal que todos los días está allí, nosotros podamos librarla, pero con mayores herramientas, con mayores armas que nos permitan poder combatirla correctamente. Como dicen los sabios, que tus palabras sean tan puras como tus intenciones y que tus compromisos reflejen la luz del Eterno en tu vida. Nos vemos en una próxima oportunidad. Shalom.